Frío, una forma de muerte que envuelve lentamente el cuerpo. En 1941, los experimentos de hipotermia llevados a cabo por médicos nazis comenzaban precisamente con este frío. Los sujetos de prueba eran en su mayoría judíos, polacos o prisioneros de guerra soviéticos. Eran hombres de entre 18 y 45 años, seleccionados por su sexo y resistencia física. Los lugares del experimento solían ser tanques de agua fría controlada instalados en el campo de concentración de Dachau. Los sujetos eran colocados desnudos en estos tanques y su temperatura corporal se reducía de 37 grados centígrados a menos de 25. Los doctores de las SS documentaban cómo se deterioraban los reflejos neurológicos durante este proceso. Primero se producía una ralentización de los músculos faciales, luego trastornos del habla, y en etapas posteriores se perdía el ritmo respiratorio. Al bajar de los 27 grados, se observaban pérdidas en los reflejos espinales. El momento de la muerte, cuando la respiración cesaba por completo, solía producirse porque las neuronas del centro respiratorio del tronco encefálico dejaban de transmitir señales debido al efecto de congelación. El doctor Sigmund Rascher escribió en su informe del 12 de febrero de 1942: el sujeto número 5 dejó de mover los músculos faciales en el minuto 22. En el minuto 24 perdió el reflejo pupilar. En el minuto 25 murió. Estos experimentos llevaron al ser humano al límite biológico, aplicando procedimientos crueles y letales sin ningún tipo de aprobación ética. Algunas de las técnicas modernas de recalentamiento usadas en el tratamiento de la hipotermia nacieron a la sombra de estas tragedias. En Japón, una crueldad similar fue sistematizada por la Unidad 731. Entre 1937 y 1945, se realizaron experimentos de congelación en civiles y prisioneros de guerra chinos. Las víctimas eran sumergidas en agua helada y luego dejadas a la intemperie a temperaturas por debajo de los menos 10 grados. Generalmente, tras 6 a 12 horas, comenzaba la cristalización en brazos o piernas. En el tejido subcutáneo, es decir, grasa y tejido conectivo bajo la piel, las moléculas de agua se congelaban, destruyendo las membranas celulares y provocando necrosis severa. Algunos sujetos fueron tratados derramándoles agua hirviendo sobre las extremidades congeladas. Este cambio brusco de temperatura causaba un síndrome de shock térmico que mataba completamente las células e interrumpía la conducción nerviosa. El testimonio de una víctima coincide con términos médicos. Cuando me vertieron agua caliente, sentí burbujas retorciéndose bajo mi piel. Después, no sentí nada. Esto indicaba la separación de las capas epidérmica y dérmica por ablación térmica. El tratamiento de los daños tisulares por congelación sigue siendo limitado en la medicina moderna, pero los datos recopilados en estos experimentos contribuyeron a los protocolos actuales usados en trasplantes de órganos congelados y supervivencia en frío extremo. Sin embargo, la magnitud de las violaciones éticas eclipsa cualquier posible beneficio. En 1944, en Estados Unidos, comenzó un experimento aparentemente más humano, el experimento de hambre de Minnesota. Su objetivo era comprender cómo ayudar a las poblaciones hambrientas tras la Segunda Guerra Mundial. 36 hombres voluntarios fueron sometidos durante 6 meses a una reducción de su ingesta calórica de 3.200 a 1.500 calorías diarias. Su índice de masa corporal se redujo drásticamente. Perdieron más del 25% de su masa muscular. Los radicales libres, moléculas que generan estrés oxidativo, aumentaron significativamente con la restricción calórica prolongada. Su acumulación en el hígado y el cerebro causó deterioro funcional en algunos órganos. Los efectos psicológicos fueron sorprendentes. Algunos participantes desarrollaron depresión, ansiedad e incluso alucinaciones. Según el DSM-V, estos síntomas coincidían con el diagnóstico de trastorno psicótico debido a trastornos alimentarios. En el diario de uno de los sujetos se leía: soñé que comía carne y desperté llorando. Al despertar, encontré en mi mano un trozo de madera arrancado de mi escritorio. Estaba lleno de marcas de dientes. Estas líneas mostraban cómo el hambre modificaba los impulsos cognitivos y deshacía los mecanismos de autocontrol. Los datos obtenidos del experimento de Minnesota han contribuido enormemente a la comprensión moderna de los fundamentos fisiológicos de la anorexia y otros trastornos alimentarios. En los años 50, en Estados Unidos, se desarrolló otra serie de experimentos en secreto, el proyecto MKUltra de la CIA. Como parte de este programa, se realizaron pruebas con LSD con el objetivo de controlar la mente humana. Se suministraba LSD a los sujetos sin su conocimiento. Algunos eran encerrados en habitaciones aisladas,
y otros colocados en tanques de privación sensorial. En estos tanques, con los ojos y oídos tapados, suspendidos en agua sin peso, la química cerebral cambiaba rápidamente. Se producían fluctuaciones repentinas en los sistemas de serotonina y dopamina. La actividad del córtex cerebral, especialmente en el área prefrontal, disminuía, mientras que el sistema límbico mostraba una hiperactividad intensa. El caso de Frank Olson fue un trágico ejemplo de estos experimentos. Olson, un experto en armas biológicas, fue dosificado con LSD sin su consentimiento, desarrolló un grave trastorno paranoide y en 1953 cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Según el informe forense, Olson presentaba traumatismos craneales no causados por la caída. Una nueva autopsia realizada en 1994 reveló que su muerte incluía golpes severos antes de la caída. Los experimentos de MKUltra se convirtieron en uno de los ejemplos más oscuros de manipulación antiética en la historia. En la misma época, en la Unión Soviética se llevaron a cabo estudios de privación del sueño con consecuencias igualmente traumáticas. Prisioneros fueron obligados a permanecer despiertos durante 15 días, lo que causó daños permanentes en los receptores de dopamina. En particular, la sobreestimulación de los receptores de DOS condujo a su insensibilización, provocando el colapso de los centros de movimiento y motivación. Durante los primeros 5 días del experimento, los sujetos mostraron inquietud y dificultad para concentrarse. A partir del día 7 comenzaron a sufrir alucinaciones complejas. Las imágenes cerebrales mostraron un aumento de la actividad en los lóbulos temporales y una disminución significativa en el córtex frontal. Es decir, las alucinaciones visuales y la paranoia estaban asociadas con la activación de estructuras cerebrales más primitivas. Al final del experimento, algunos dejaron de hablar por completo, otros mostraron tendencias suicidas. Aunque la contribución científica de estos experimentos sigue siendo objeto de debate, no se puede negar que ofrecieron algunas pistas sobre los límites de la fisiología humana. Sin embargo, el precio fue una violación atroz de la dignidad humana. A lo largo de la historia, el cuerpo humano ha sido llevado más allá de sus límites en nombre de la ciencia. Hipotermia, hambre, drogas, insomnio. El rasgo común de estos experimentos fue que se realizaron en contra de la voluntad de los sujetos. Tal vez la pregunta más importante sea, ¿hasta dónde se puede llegar en nombre de la ciencia? Y más aún, ¿quién traza ese límite?